Aquí estoy. Gloria a Dios. Oramos y damos comienzo a la predicación. Sí, Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo en el que podemos estar juntos, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, yendo a ti en oración. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder orar a ti, sabiendo que tú nos escuchas. Y ahora, Señor, te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, y que pueda, Señor, llegar a nuestros corazones y que sea tu voz la que se escuche en esta noche. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Bueno, se escucha bien, ¿no? Es la pregunta siempre, pero por las dudas. Sí, sí. Bueno, hablando con Carlitos me pasó un pasaje eh, en Juan 17 y el mensaje que me toca a mí es Jesús ora por sus discípulos. Vamos a ir a Juan 17, versículo 6 y vamos a leer hasta el versículo 19. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y Bueno, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y bueno, hermanos, quería compartirle algo antes de adentrarnos un poco en los pasajes, en los cuales vamos a ver solo dos puntos. Sobre este pasaje se podría hacer un estudio súper amplio y súper largo y súper extenso, ya que estamos presenciando la conversación entre Dios Hijo y Dios Padre, y es una conversación de una profundidad que creo que aunque lo investiguemos y lo estudiemos y profundicemos, nunca vamos a llegar a, a- a dejar de sacar cosas de este pasaje o a dejarnos de asombrarnos de este pasaje. Pero algo que me marcó sobre este pasaje es que tenemos que entender que la segunda persona de la Trinidad vino al mundo, se hizo hombre y solicitó la guía de Dios en oración. Y pienso en nosotros, ¿no? Pienso en mí, todas las dificultades, los problemas que nos atraviesan, los pecados que tenemos. Y, y ver al Señor Jesús yendo a su Padre en oración y yendo en busca de guía, me hace pensar que a todos nos gusta, ¿no? Tener una iglesia saludable, a todos nos gusta, a todos los verdaderos cristianos queremos crecer en el conocimiento de Dios, queremos tener la victoria sobre los problemas, pero hay una gran realidad. Si Jesús dependía de Dios en oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de Dios, dado a todos los problemas que tenemos, que no eran parte de Jesús porque era santo? Y en esta oración intercesora donde él pide algunas cosas por sus discípulos, me gustó una frase que dice que Jesús pide lo que pide porque ellos son lo que son.
parece algo sencillo, ¿no? Pero si hay alguien que conocía a los discípulos, era Jesús. Si hay algo que conocía lo que ellos iban a tener que enfrentar, era Jesús. Si alguien sabía qué podía o no dar cada uno de ellos, era Jesús. Y el Señor los describe de una manera cuando arranca el pasaje. Dice, he manifestado tu nombre, versículo 6, a los hombres que del mundo me diste. Jesús se refiere a los discípulos como aquello que el Padre le dio. Esos son los discípulos para él. Y es increíble entender, ¿no?, que los discípulos fueron un regalo de Dios, Padre, para Jesús. Y si vamos un segundito a otra porción de la Biblia, en Juan 10, 27 y 29, vamos a ver algo similar a lo que estamos leyendo acá. Dice Juan 10, 27 y 29, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio. Y es increíble cómo el Señor tiene esta conversación con el Padre a pocas horas de que vaya a ser crucificado. Y, y Él no dejó nada sin atar. Dijo, bueno, yo me voy a ir, pero Padre, yo te pido que los cuides, te pido que los guardes. Y ahora vamos a ver algunas cosas puntuales que el Señor pide, ¿no?, por los discípulos. Los describe también como, dice, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y has conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, los discípulos, ¿quiénes son? Los discípulos de Jesús son aquellos que el Padre le dio como regalo, pero ¿cómo nos damos cuenta que son discípulos? Porque ellos recibieron la palabra de Dios y creyeron en Él. Por eso los discípulos, por esos discípulos es que el Señor intercede en esta oración. ¿Y qué pide? Bueno, lo primero lo vamos a encontrar en los versículos 11 al 15, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero yo ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Miren que se me bloqueó el cronómetro y no me quiero exceder. Lo primero que el Señor Jesús le va a pedir es protección. Dice, no ruego que los quite del mundo. Nosotros no fuimos enviados a vivir en comunas o en un monasterio, esas personas que viven aislados totalmente de la comunidad y no pueden tener contacto. Cristo les dice, no quiero que los saques del mundo. No quiero que ellos estén en medio del mundo. ¿Para qué? Para que seamos la sal, para que seamos luz en medio del mundo. Es una ilustración sencilla, pero yo si quiero que la comida tenga sabor, tengo que agregarle la sal. Si yo pongo la sal al lado de la comida, la comida no va a tener sabor. La sal tiene que estar en contacto y el Señor no quiere que nos vayamos del mundo, quiere que estemos en el mundo para estar en contacto con las personas que no conocen al Señor. Dice, no los quites, guárdalos del mal, pero en el mundo. No los quites, guárdalos del mal, pero en el mundo. Dice el versículo 16, no son del mundo, son de Cristo. San Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo
os aborrece. Y es a la luz de esta realidad que Cristo le pide al Padre que guarde a sus discípulos. El versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No, perdón, se me corrió. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. San Juan 16, 1 y 2 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué tipo de protección está pidiendo Jesús? Por un lado, dice: Padre, guárdalos en tu nombre, y por otro lado dice: algunos de ustedes van a ser perseguidos y otros van a tener que dar su vida a causa del Señor Jesucristo. Y la clave está en el versículo 12, que nos dice, así me equivoco otra vez: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que yo los guardaba en tu nombre. Y creo que en esta palabrita, en esta oración, en tu nombre, está el secreto de lo que el Señor está hablando. El nombre de Dios es la revelación de su carácter, es la revelación de todo lo que es lo que Él es. El versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Lo que Jesús le está pidiendo no es que los libre de los problemas, es que nos mantengamos aferrados a ese conocimiento que llegó a nosotros por medio de Jesús, que tenemos del Padre, a pesar de los problemas. Que los problemas no nos lleven a olvidar quién es el Padre y que no nos alejemos de Él. Versículo 12 dice: yo los guardaba en tu nombre. El nombre de Dios es esa esfera donde Jesús nos protegió, donde Jesús protegió a sus discípulos mientras Él estuvo con ellos. Pero versículo 13 dice: pero yo ahora voy a ti. Pero yo ahora voy a ti. El Señor sabe que los discípulos se van a quedar solos y por eso le pide al Padre que, que los proteja, que los mantenga aferrados a su nombre. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción. Si hoy estamos perseverando a pesar de los problemas y las dificultades que tenemos y aún de nuestro pecado, ¿sabes por qué fue? Fue porque Cristo en esa noche oró por ti, oró por vos, oró por mí. Y Él le pidió al Padre que nos mantenga aferrados a su nombre, aferrados a ese conocimiento que vino de parte de Jesús. Mantengámonos en esa espera que nos da la seguridad y la protección que Jesús oró por nosotros. Lo segundo lo vamos a ver en el versículo 17 al 19, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ahora, hay dos conceptos. Dice que para que nosotros seamos santificados, pero también dice: me santifico a mí mismo. ¿Qué significa santificar? Santificar en este caso es poner algo aparte para el uso exclusivo de Dios. Por causa y a favor de ellos me santifico. Cristo fue puesto aparte por el Padre para llevar a cabo la redención de su pueblo, muriendo en una cruz, y por medio de este sacrificio fuimos puestos aparte para el uso exclusivo de Dios. Estamos en un proceso de santificación, en donde en la medida que nosotros nos santificamos, morimos un poco más a nosotros mismos y al pecado, y somos hechos más semejantes al carácter de Cristo. No es algo en donde nosotros leemos la palabra de Dios y automáticamente logramos la santificación perfecta de nuestra vida. El Señor vino, se hizo hombre, vivió una vida de obediencia, murió en una cruz, resucitó al tercer día para que nosotros podamos ser santos. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos un pueblo santo, celoso de hacer buenas obras. No para ganarnos el favor de Dios,
o por temor a que Dios nos castigue, sino por un profundo sentimiento de gratitud y de amor a aquel que se entregó por nosotros. No tenemos, nadie nos obliga ni nos pone un arma en la cabeza para seguir al Señor. Nace de nosotros, de lo profundo de nuestro corazón, al entender el sacrificio de Cristo. Nos lleva a ser agradecidos y reaccionamos por amor, porque Él nos amó primero, dice su palabra, ¿no? ¿Y cómo avanza este proceso de santificación? Dice, santifícalos en tu verdad. Dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el versículo 19 dice, y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Sin la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos, no puede haber santificación. Así como hablábamos al principio de que la oración es una rueda fundamental, Spurgeon decía, la oración es una rueda fundamental en la maquinaria de la providencia divina. Si queremos ser santificados sin la palabra de Dios, ya te lo digo, es imposible. Ella es la que nos limpia constantemente y saca cada vez más nuestro yo, nuestros pensamientos, nuestras ideas equivocadas de nosotros. Dice Primera Pedro 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios. Nosotros somos lo que pensamos y muchas veces dentro de nosotros tenemos pensamientos, ideas erróneas. Aún queriendo hacer lo bueno, tenemos conceptos que pueden estar errados y aún defenderlos, como decía, los matarán y pensarán que están sirviendo a Dios. Eh, la palabra de Dios es la que aclara nuestra mente, ¿viste? Y vos decís, a la luz de la palabra de Dios, todos esos pensamientos erróneos que tenés, todas esas eh, van a ser día a día, por medio de un proceso, limpiados y quitados de tu cabeza, de tu mente. Pero solo la palabra de Dios puede llevarnos a la santificación. Y Pablo en Romanos 12 dice que por la renovación de nuestro entendimiento es que somos transformados. Y en la medida que somos transformados por la palabra de Dios, en esa misma medida nos consagramos a Él. No al revés, no al revés. En la medida en que soy transformado por medio de la palabra de Dios, es en esa misma medida en la que nosotros nos consagramos a Él. Lo que el Hijo le pide al Padre en oración es que nosotros seamos santificados a través del poder de su palabra obrando en nuestras vidas. Eso es lo que Él le pide, que seamos santificados a través del poder de su palabra obrando en nuestras vidas. Cada vez que tomamos nuestra Biblia, hermanos, cada vez que leemos la palabra de Dios, somos edificados por la lectura de la palabra. O cada vez que vamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, la palabra obra poderosamente en nuestro corazón. Lo que está pasando ahí en ese mismo momento, cada vez que nosotros leemos la Biblia, cada vez que vamos a la iglesia y escuchamos la palabra y la palabra nos impacta y transforma nuestra vida, lo que está pasando ahí es que el Padre le está respondiendo al Hijo la oración. El Padre le está respondiendo al Hijo la oración. Nos está santificando por medio de su palabra. Y pensaba, ¿no? Y les hago una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Ir a la iglesia o leer la Biblia? ¿O ponerse a ver un programa de televisión o ponerse a ver un partido? Y capaz que alguno me dice ir a la iglesia o leer la Biblia, pero la realidad es que nosotros tenemos que luchar contra la indisposición de nuestro corazón. No es real que deseamos, ¿sí? Podemos desear ir a la iglesia, leer la Biblia, pero hay días malos, hay días en los que nos cuesta, hay días en los que tenemos que derribar nuestro pensamiento y reaccionar por obediencia y someternos a la lectura de la palabra de Dios. Pero cada vez que uno de nosotros pudo vencer, o viste, o sea, dijiste, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, pero voy igual.
Y en ese momento que llegaste, Dios obró de una manera especial. Y vos decís, ¿qué hubiese pasado si no hubiera venido? Porque al vencer la indisposición de nuestro corazón y ir a la iglesia, automáticamente la oración del Padre, del Hijo al Padre, es contestada. Y la realidad es que si queremos ver un mayor crecimiento eh, espiritual en nosotros, debemos leer la palabra. A ver, Señor, ¿por qué no crezco? Y debes leer la palabra. Pero Señor, ¿por qué no puedo vencer la tentación? Lee la palabra. Tenemos que leer la palabra, tenemos que empaparnos en la palabra, tenemos que memorizar la palabra, porque es la manera en la que Dios nos santifica. Y después de leer la palabra, o antes de leer la palabra, tenemos que pedirle a Dios lo que Jesús pidió. Santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad, porque eso es lo que agrada a Dios. Y si queremos un mayor crecimiento espiritual, tenemos que leer la palabra, estudiar la palabra. No hay otro camino. Parece simple, ¿no? Pero muchas veces lo simple no lo hacemos. A veces somos buenos oidores, pero malos discípulos. Oímos, pero no llevamos a cabo lo que oímos. Y me pongo primero en la lista, ¿no? Eh, necesitamos ser santificados por medio de la palabra de Dios y necesitamos tener comunión por medio del Padre. Y hermanos, Jesús oró por vos y por mí. En ese momento que Jesús oró, oró por vos y por mí. Busca esa protección que solo está en el conocimiento de lo que es Dios, en lo que Jesús nos reveló por medio de su palabra. Y santificate día a día por medio de la lectura de la palabra. Y, y dispone tu corazón para que la palabra haga la obra. Mantengámonos dentro de esa esfera de protección y pidámosle a Dios que nos santifique por medio de su palabra. Y miren el semejante poder de la oración intercesora. Una oración que hizo el Señor nos acompaña y nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Y que nos anime también, ¿no? Esto a interceder por las demás personas, por los demás discípulos, ¿no? A orar los unos por los otros, pidiéndole esto al Señor, ¿no? Que seamos guardados en el nombre de Dios y que seamos santificados por medio de su palabra, que es la verdad, es la única verdad, es lo único a lo que podemos recurrir sabiendo que es verdad. Así que bueno, hermanos, eso es lo que le quería compartir. Espero que les haya sido de bendición y, y bueno, oramos así terminamos este tiempo. Señor Padre, gracias por esta porción de la Biblia, Señor, gracias porque sin alguien que lo haya escrito hoy no lo tendríamos a la mano, no lo podríamos estudiar, no hubiéramos sabido que esto pasó, Señor, pero gracias porque inspiraste, Señor, a Juan para que pueda escribir esto y pueda llegar a nosotros, Señor. Gracias porque entendemos que Jesús esa noche oró por nosotros y que tenemos que permanecer, Señor, en esa esfera de protección que es el conocimiento de tu nombre, que es el conocimiento de ti, Señor, que fue revelado por medio de Jesús. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día más en oración. Ayúdanos, Señor, también a cada día más crecer en el conocimiento, Señor, por medio de la lectura de la palabra, que es la única que puede transformar y quitar todo lo que está mal de nuestras vidas, Señor. Señor, tu palabra es esa agua viva que salta dentro de nosotros y que nos limpia diariamente, Señor, y hasta la eternidad. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guardes en el resto de la noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.